Hoy hemos cogido como tema algunos trabajos de la antigüedad que, a pesar de ser trabajos tan extraños, eran los más apetecidos en ese tiempo. ¿Cómo? Sí. O sea, pero trabajo, o sea, de trabajo. De trabajar. Exacto. Laborales. Por Exacto. ejemplo, ¿cómo qué? Por ejemplo, Enrique VIII tenía dos personas. Uno era el que lo ayudaba a vestir. Apúnteme. Ajá. Porque tú sabes que él tenía toda esa parafernalia que utilizaba. Pero había otro que ese era el que lo ayudaba a ir al baño. Bórreme. ¿Cómo va a ser? Sí. Entonces, ese era el puesto más apetecido. El de ella al baño. Sí, el de, sí. Se pagaba bien eso. No, oye, que lo que pasa, que el que llegaba ahí era la persona de la más íntima confianza. Lógico, ¿verdad? Es verdad, yo digo, un tipo que rey. te lleve al baño y que te siente ahí Sí. y espera que usted acabe. Tiene Sí. que ser, es un tipo tuyo. Sí. E inclusive decisiones del imperio O sea, la tomaba ese tipo. Sí. Entonces, Sí, usted está hablando en serio. Bueno, el maestro sí. que está hablando. En serio, usted sí, está de hablando. Enrique VIII, rey de Inglaterra. Ajá. Lo puede buscar si quiere. Entonces, ese era el puesto que todo el mundo quería. El de llevar al tipo al baño. El de llevar al tipo Él al lleva baño. ven. Vamos para allá. Entonces, porque era la persona de la más íntima confianza, muchas decisiones se tomaban ahí y era por En medio del influencia. baño, ahí mismo. Claro, men, porque había otra función, era el nomenclator. El nomenclator, la palabra viene por lo de nomen, que significa apodo o apellido en latín para los romanos. Oye, ¿cuál era la función del nomenclator? Si había una actividad, que usted que conoce demasiado gente, Jochi, debería asumir eso. Si había una actividad, el nomenclator tenía que aprenderse los nombres y apellidos de todos los invitados, incluyendo hasta los apodos. ¿Para qué? Entonces, ¿qué hacía el nomenclator? Era el que se colocaba al lado del rey. Para cada vez que entraba una persona, le secretaba, le decía, ese fulano de tal. Pero eso se usa, yo creo, eso se usa. Bueno, yo vi una película que se llama de que el diablo viste a la moda. Sí, a nivel presidencial. El asistente personal. Sí, lógico. Te va secreteando. Fulano, ahí viene. el Por embajador. ejemplo, cuando Balaguer era así. Sí, como O Balaguer En el caso de Balaguer, sí. Ahí viene el doctor Alberto Santana. Sí. ¿Y qué Alberto? Ese es doctor. Ese es Ochi Santos. Ese es Ochi Santos que viene ahí. Ahí viene Ñonguito, se le va a tirar por una casa. No, porque esa era otra cosa que tenía que investigar. Había que ponerlo A la en familia a la que pertenecían y todo eso. Estaba, este es interesante, el lector de periódicos en las fábricas de trabajo. ¿Qué pasa? Mucha gente era analfabeta. Y como era mucha gente analfabeta, lo que se hacía era que en los momentos como de receso había una persona que contrataban para leerle el periódico y leerle la noticia a la gente y que la gente supiera qué era lo que estaba pasando. Pero también estaba le llamaban el predicador de noticias. Una cosa era el lector de noticias en las fábricas privadas y otra era el predicador de noticias. El predicador de noticias estaba en las plazas, leyendo el periódico a alta voz para que todo el mundo supiera o escuchara lo que estaba pasando. Pero resulta que a ese tipo hubo que ponerle seguridad judicial. ¿Por qué? Porque las noticias no siempre eran buenas y cada vez que se hacía una noticia que no le agradaba a la gente, entonces al tipo le caían atrás. Y tuvieron entonces que eliminar la figura también. Estaba el resucitador. El resucitador, aunque es un nombre que suena grande, era una persona que se dedicaba a escarbar muertos. Ay, Dios. Para las universidades. Entonces, como anteriormente no existían cementerios como tal, sino como fosas donde sepultaban a las personas, entonces el resucitador tenía que andar escarbando donde había muertos para entonces llevarlo y venderlo a las universidades. Había también el título como tal también ha desaparecido, que era el de la comadrona. Que la comadrona, ya sabemos que era la persona que estaba para el parto, sí. Claro. Pero hay algo interesante con la comadrona, y es que la comadrona no solamente era en el parto, sino también era la que le daba el seguimiento al embarazo. Y las comadronas crearon como una serie de, si se quiere, de mitos para identificar si el niño era varón o era hembra, la criatura que traía. Entonces, ahí yo traje algunas, por ejemplo, sumar tu edad. Tú sumar la edad de la mujer
con el mes en que nació. Si era impar, es porque era niña. Y si era par, era niño. Tomar la temperatura de los pies durante el embarazo. Si los pies estaban siempre fríos, es porque iba a ser niño. Si los pies estaban calientes, es porque era niña. Hervir un col y guardar el agua, después eso mezclarlo con una gota de la orina, y si el agua se ponía color morado, era niño. Si se mantenía rosa, era niña. Lo de comerse un diente de ajo. Si después de comerse el diente de ajo, la mujer despedía en un olor por la piel a ajo, era niño. Si no lo despedía, era niña. La forma de la barriga, esta era la que más se usaba. Si era puyúa. Si la barriga era redonda, era niño, pero si era como con punta, era niño. Si era redonda, era niña. Si era con punta, era niño. Sí. La forma de la cara de la mujer. Si la cara se le ponía redonda, era niño. Pero si la cara se le quedaba igual como estaba, era niña. Otro oficio que existía era lo que le llamaban el frenólogo. ¿Frenólogo? Sí. Existió básicamente ya para el siglo XIX. La frenología era una pseudociencia, como le llaman, que era la manera o lo que existía de identificar el carácter de una persona de acuerdo a la forma de la cabeza. Explica. Sí. Entonces, lo de frenología viene porque fren en griego es cabeza. Y lo de logos o logia, que es estudio. Entonces, ellos decían que la forma del cerebro de la persona, según la forma del cerebro, se determinaba la personalidad, pero que esa forma del cerebro se veía en la cabeza. Entonces, de acuerdo a la posición de la cabeza, si tu cabeza era redonda, si era muy grande, si era, etcétera, etcétera. Ellos decían si tú eres una persona colérica, si eres una persona con tendencia al sexo, etcétera, etcétera. O sea, pero ese desapareció. Estaba lo que le llamaban abarquero. El abarquero fabricaba lo que se llamaba abarcas. ¿Qué eran las abarcas? Las abarcas fueron los primeros calzados que existieron. Era una cuestión como de madera, donde lo que tenía era la suela de madera y se le amarraba al tobillo del pie. Y a eso le llamaban abarcas. Y el abarquero era la persona que se dedicaba a eso. Había otro puesto que era, bueno, aunque hoy todavía existe el barbero, pero, por ejemplo, ya esto lo dijimos en una ocasión, en la época de la Edad Media y del Imperio Romano sobre todo, el barbero no era solamente el barbero. O sea, no era la persona de que te recortaba. Era como farmacéutico también. El barbero era quien hacía cirugía. Sí, sí. Era quien sacaba muelas. Sí. Por eso, los sillones de los barberos eran parecidos al de los dentistas también. Sí, es verdad, es verdad. Porque sacaba la muela. Entonces, esa figura de ese barbero también era una figura que era muy... ¿cómo te digo? Era una figura que todo el mundo quería hacerlo también, porque el tipo llegó a acumular, o llegaron a acumular ciertos niveles de poder en la vida social. Estaba también lo que llamaban el borrero o verdugo. Esa era la persona que estaba encargado de ejecutar la pena de muerte. Verdugo. Sí. Hoy, por ejemplo, hoy tenemos 15 gente para matar. Él estaba ahí. Pues lo dijo como que son pollos. ¿Cuánto tenemos? tenemos? Matado 15 pollos ahí que. Sí, no. Esa era la función de él. Para matar. Exacto. Pues, ejecutar la pena de muerte. Y como anteriormente se mataba por nada, porque aquí cuando hablamos del código de Hammurabi, vimos que por todo era pena de muerte. Entonces estaba el verdugo. Ok, ¿cuánto es que tenemos para matar hoy? Tenemos 20. Bien, pónganmelo en fila. ¿Cómo ahí se mataban? Sí, no, lo iban a matando. No, con fusilando no. Algunos eran ahorcados, otros lo mataban degollándolo. Eso dependía dependía tanto. Fiesta. Sí, dependía de la condena y del delito. Hoy vamos a ahorcar gente. Vamos a ahorcar a Ñonguito, a Mauri, a Pacheco, a Jochi Santos, a morcarlo también. No, y eso era normal. El tipo, lo único. ¿Cuánto que tenemos para hoy? Hoy tenemos 20, ok. Pónganmelo en fila y para empezar a matar uno por uno. El otro era. Este sí desapareció totalmente. El jututero. El jututero. ¿Qué era el jututero? El jututero era la persona que tocaba lo que le llamaban el jututo cuando había carne en los campos. O nosotros le decimos aquí fotuto. O el fotuto, exacto. Entonces, que era como una cuestión de caracol.
no siempre había carne, porque la carne se mataba, los animales se mataban, era 2 veces a la semana, todavía en los campos de aquí. Entonces el día que había carne, se tocaba el fotuto y ya la gente sabía. Esos lo hacían o la noche anterior o después tuvieron, al menos aquí se dio una situación. Aquí tuvieron que empezar a tocar el fotuto no la noche antes, sino el mismo día que se mataba, porque se estaba dando un engaño. Y era que al frente de la carnicería colocaban una vaca bien bonita, gorda, y que tú te pasaba por ahí y decía, wow, de esa voy yo a comprar mañana. Pero entonces la que mataban al otro día era una vaca enjuta, flaca, o una vaca que quizás hubiese muerto, y entonces ellos la agarraban para venderla. Entonces, ante ese engaño, lo que se hizo fue, no, para tocar el fotuto hay que hacerlo ahora el mismo día cuando se vende. Exacto. Dios mío. Rafael, ¿cómo la gente te sigue en Instagram, por favor? @aprendo con Rafael. Hay decir, Jochi, antes de concluir, que el jueves 13, vuelve el show. Casa de Teatro, el trío Lo Bueno Queda. Ya las boletas están a la venta, pues tanto en Casa de Teatro o comunicándose al teléfono 809-613-6024, 809-613-6024. No deje que le cuenten ese espectáculo. Y síganos en Instagram, @aprendo con Rafael. De todos los trabajos que tú hiciste, sí, el que más me llamó la atención es el de llevar a la gente al baño. No, pero ese trabajo está fuerte. Y tenía que higienizarlo también. Ay, para no decir la palabra que tú no, pero hasta ahí sí. No.